Buenas noches. Lo que más me sorprendió de las elecciones de Mendoza de ayer es lo mal que le va al kirchnerismo en las elecciones de este año. Fíjense que Mendoza, el peronismo en Mendoza, está liderado por una senadora muy querida de Cristina Kirchner, una de las senadoras preferidas de ella, que se llama Anabel Fernández Sagasti. Ella lidera el peronismo en Mendoza por disposición de Cristina Kirchner. Salieron terceros cómodos. Primero ganó el que ganó, Alfredo Cornejo, que lo vamos a tener luego con nosotros. Después estuvo un desprendimiento, después salió un desprendimiento de Juntos por el Cambio, el diputado de Marchi, que había hecho una alianza con el Partido Demócrata en Mendoza, y tercero, lejos, el peronismo liderado por esta senadora Fernández Sagasti, muy amiga de Cristina Kirchner. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque Mendoza es el quinto distrito electoral del país, después de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la capital federal. Es muy importante Mendoza, es una de las provincias productoras y exportadoras más importantes del país. Desde ya que la información más importante de ayer, la que más se divulgó, de la que más se habló, es del triunfo de Alfredo Cornejo, que es el primer gobernador en 60 años, primer gobernador de Mendoza, en 60 años, que es reelegido, después de un mandato intermedio que no lo tuvo él es senador actualmente. ¿Por qué digo esto? Porque Mendoza tiene una constitución muy rigurosa con las reelecciones. Los gobernadores no pueden ser reelegidos inmediatamente, las familiares no pueden ser candidatos, los familiares del gobernador no pueden ser candidatos en las elecciones mientras la persona es gobernador. Tampoco pueden ser candidatos a senadores nacionales inmediatamente después de haber sido gobernadores. Por eso debieron pasar 60 años, creo que el anterior se llamaba Gabrieli, era un señor que fue gobernador creo que a fines de los 50, principios de los 60 del siglo pasado. Y después de tanto tiempo el primero es Cornejo, así que por eso se destaca, digamos, la figura de Cornejo. De hecho, el que se está yendo ahora es un gobernador de Juntos por el Cambio, que es Rodolfo Suárez, un señor, la verdad que un señor que le costó muchísimo la gobernación, porque tuvo problemas climáticos con la uva, tuvo problemas de conseguir insumos para la exportación vitivinícola, es decir, tuvo muchos problemas y lo llevó bien y bueno, Juntos por el Cambio volvió a ganar ahí. Es importante el triunfo de Cornejo, en primer lugar porque lo que está manifestando es que el triple empate que hubo el 13 de agosto se mantiene. Es decir, ninguno de los partidos ha muerto. En este caso, Juntos por el Cambio. Y en segundo lugar, porque Cornejo expresa una línea distinta dentro del radicalismo. Cornejo fue presidente del radicalismo antes de Gerardo Morales, pero expresa una línea política dentro del radicalismo distinta de la que expresa Gerardo Morales. No voy a calificarla, digo que es una línea distinta. En septiembre, a lo largo del mes de septiembre, hubo 3 elecciones de provincia en el país. Santa Fe, Chaco y ayer Mendoza. Las 3 las ganó Juntos por el Cambio. Esto no significa que esto sea un anticipo de lo que va a pasar en las elecciones del 22 de septiembre. No es un anticipo. Pero le oxigena de alguna manera la campaña de Patricia Bullrich, que salió segunda en las PASO, después de Javier Milei. En las elecciones presidenciales del 22 de octubre va a haber además la elección a gobernadores en 3
provincias. Provincia de Buenos Aires, capital y Entre Ríos. ¿Cómo están las cosas ahí según las encuestas? Si le creemos a las encuestas. Provincia de Buenos Aires está señalando hoy, provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta, no hay balotaje. El que saca un voto más, ese es gobernador. Ahí las encuestas están señalando que hoy por hoy el gobernador elegido podría ser Axel Kicillof, la reelección de Axel Kicillof. Néstor Grindetti de Juntos por el Cambio va creciendo, pero no ha llegado todavía al nivel de votos que tiene Kicillof. Después está la capital. Ahora voy a estar con Ramiro Marra, que es candidato a jefe de gobierno por La Libertad Avanza del partido de Milei. En la capital sí hay balotaje y es en la única parte en el país donde hay un balotaje como hay un balotaje en todos los países del mundo donde hay balotaje. Esto es, si alguien sacó el 50% de los votos en primera vuelta, está elegido. Y si no sacó el 50%, por más que haya sacado el 49,50%, tiene que ir a segunda vuelta con el segundo más votado. Este es el sistema que hay en el mundo, este es el sistema que inventaron los franceses, por su nombre balotage es francés. Por eso, digamos, la segunda vuelta tendría que respetar el 50%. En la capital se lo respeta, en el país no. Hicimos un balotage al estilo argentino. Las encuestas están dando acá que Jorge Macri lidera las encuestas, pero no llega al 50%. Es decir, que tendría que ir a una segunda vuelta. Y en Entre Ríos, si seguimos creyendo en las encuestas, está ganando Rogelio Frigerio por entre 8 y 10 puntos con respecto al candidato peronista. Ahí tenemos que tener en cuenta que esa provincia, Entre Ríos, estuvo gobernada por el peronismo cercano al kirchnerismo durante todos los años recientes. Hasta ahora, entonces, Juntos por el Cambio tiene 9 provincias y el peronismo 10, sacando Córdoba, que es un peronismo que no es ni kirchnerista ni responde al PJ Nacional, es un peronismo muy cordobés. Y sacando las provincias donde no se votó todavía, por supuesto. Digo, a ver, es una situación muy difícil, muy distinta de la situación que vivió Macri, por ejemplo, o Raúl Alfonsín o Fernando de la Rúa, donde la mayoría de las provincias eran peronistas, la inmensa mayoría de las provincias eran peronistas. Muy distinta la situación con respecto a la situación actual. Y yo creo que, por eso decía que lo que más me sorprendió es lo mal que le ha ido al kirchnerismo y al peronismo en las elecciones actuales, en las elecciones de este año. Fíjense ustedes, el kirchnerismo está destruyendo la capacidad electoral, la fuerza electoral del peronismo. No es que no ha formado una fuerza electoral propia, está destruyendo la fuerza que tenía el peronismo. Uno ve lo que ha hecho la Cámpora, por ejemplo, en el país. Y la Cámpora tiene mucho poder. Sobre todo desde que murió Néstor Kirchner en el 2010, donde Cristina Kirchner le dio mucho poder. Y la verdad es que no ganaron ninguna provincia, hicieron elecciones pésimas en todas las provincias. Las municipalidades que han ganado se deben contar con los dedos de las dos manos y sobran. Hay una situación, además, que se refleja en el Senado, porque las provincias se reflejan en el Senado. Y fíjense que Cristina Kirchner cometió o hizo el milagro de sacarle la mayoría al peronismo del Senado. No tiene mayoría. De vez en cuando la consigue con aliados, amigos, conocidos. La consigue. A otras veces no. Por ejemplo, la jueza Ana María Figueroa no consiguió la mayoría para el acuerdo y la Corte Suprema la echó.
A lo mejor Cristina se manda un conflicto de poder en los próximos días. Esto no quita eso, pero hasta ahora no ha podido reunir la mayoría necesaria. Y yo no descarto que amplíe ese milagro, y es decir, amplíe la situación de la oposición al peronismo dentro del Senado y achique la posición del peronismo, cosa que es saludable para la democracia. Todos los presidentes no peronistas han tenido problemas con el Senado, Alfonsín, De la Rúa y Mauricio Macri. El otro tema es el tema de Massa. La candidatura de Massa la tenemos que ver a la luz de lo que ha pasado en las provincias. Ojo, en provincias históricamente peronistas han perdido. Ha perdido el peronismo. San Luis, San Juan, Chaco, Santa Cruz, varias más. Y después tenemos que verlo a la candidatura de Massa a la luz del desastre económico que estamos viviendo los argentinos. Si en toda esta situación Massa llegara a ganar las elecciones presidenciales, tenemos que tirar abajo la biblioteca que conocíamos y hacer una biblioteca nueva. Porque ¿qué dice la biblioteca? La biblioteca dice, gobierno que tiene una economía mala para la sociedad pierde las elecciones. Y el señor Massa es el gobierno, es el presidente de la nación. Después de una breve pausa,